Pues bien, como le estaba diciendo, esta es una etapa muy oscura y de mucha miseria y de mucha aflicción. Aunque la canción estaba bellísima y yo dije, yo voy a ir con esta señora caminando de la mano las dos. Vamos a ver todo lo que hay en este trasfondo. Este libro se escribió en el tiempo de los jueces. Los jueces era una época, ustedes saben, cada quien hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel, sino que había jueces, había líderes. Y entonces había un asuntito aquí. Y es que ese capítulo de la historia, déjenme decirle, esto solamente yo estoy aquí mismo, antes del ciclo. En ese capítulo de la historia tan oscura sucedía algo que ocurre también en nosotros, en nuestros días muchas veces, con el pueblo de Israel. Y era, perdón, que ellos rechazaban a Dios. Primero se apartaban de Dios, pecaban, como nosotros hacemos cuando nosotros pecamos y nos separamos. Segundo, Dios permitía que pasara un problema, ¿verdad? Viniera una dificultad. En el caso de los israelitas, venía que había un pueblo, una nación que los oprimía. Entonces ellos salían corriendo para donde Dios empezaba, ¡ay, Dios mío! Señor, sálvanos, ayúdanos. Entonces ellos clamaban y se volvían en arrepentimiento. Dios otra vez los oía, los escuchaba, los perdonaba. Dios levantaba otro juez o otro líder que era lo que lo iba a libertar. Entonces venía paz y descanso otra vez, una tranquilidad. Y ellos volvían otra vez, por eso le decimos el ciclo. Por eso ustedes ven ahí, dice el ciclo, eso era lo que pasaba. Entonces, Dios había hecho un pacto con Israel, como lo ha hecho con nosotros, no nos va a dejar, no nos va a desamparar, no nos va a abandonar. Y esa es la época de Ruth. Era después de Gedeón, que era como 1400 años antes de Cristo, de 1400 a 1000 años, es cuando sucedió esta historia. Y estas personas estaban adorando falsos dioses. Entonces aquí vienen algunas de las observaciones que yo les estoy diciendo que yo he hecho. Ustedes vamos a ver en el capítulo 1, el versículo 1 en sus Biblias dice, yo no voy a leer todo, solamente voy a leer algunos pedacitos por el tiempo. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces, ya hablamos, ¿verdad? Que hubo hambre en el país. Y primeramente vemos que hay eventos, vamos a ver una serie de eventos. El primero es que hubo una hambruna, ¿verdad? Eso está uno. Y entonces, nosotros sabemos de dónde viene el hambre, de dónde viene el COVID, de dónde vienen los terremotos, de dónde vienen las enfermedades. Todas estas guerras que hay ahora mismo en Israel, en Colombia, hay un montón de situaciones pasando ahora mismo. Nosotros sabemos de dónde vienen. ¿De dónde viene la guerra? De nosotros mismos. Pero ¿quién las permite? Dios. Dios gobierna y Dios es soberano. Así que hay algunos movimientos que dicen que los desastres naturales no lo provoca Dios. Y eso es falso, porque es decir que Dios no gobierna su creación, que Dios no gobierna el mundo. Dios gobierna hasta el viento que sopla. Dios es el creador y es el dador. Así que Dios causó el hambre. ¿Y saben por qué? Porque si vamos al Levítico, el capítulo 26, el versículo 3 y 4, dice, el Señor dice, si andas en mis estatutos, yo os daré lluvias en su tiempo. La tierra va a dar sus productos y los árboles van a dar su fruto. Eso era algo que Dios le había dado al pueblo de Israel. Así que, hermana, la sequía es producto de Dios. Si no llueve, es la mano dura de Dios. Esto es Dios que está haciendo esto. Ya estábamos viendo porque había un ciclo. Así que es antibíblico decir que Dios no tiene control sobre las enfermedades, sobre las cosas naturales. Dios reina sobre lo que Él creó. Dios gobierna el mundo, gobierna las naciones, gobierna el virus y gobierna nuestro cuerpo. Dios trabaja en los tiempos difíciles
Aunque veamos como un sueño fruncido o una cara enojada de Dios, Dios está cumpliendo un propósito y lo vamos a ver en este libro. Parece que el propósito de Dios sea fallando, que está fallando, que el plan de Dios se ha echado a perder. ¿Qué es lo que está pasando? Este mundo se va a destruir, todo va a quedar mal. No, al final veremos todo lo bueno que va a salir de esto. Y lo vamos a ver con esta historia. La historia de Ruth es gráfico de que detrás de todo el dolor y el sufrimiento hay una sonrisa de Dios. Así que hubo un tiempo de sufrimiento y opresión en este tiempo. ¿Y quién nos recuerda eso? Nos recuerda el tiempo de Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Que tuvo que enviar a sus hijos a Egipto a buscar comida. Y después ellos se fueron allá y se mudaron y duraron 400 años allá. Bueno, pues, ¿verdad? Valga la comparación, porque no es tan grande, pero hay un paralelo entre la historia de José y el libro de Ruth. Qué coincidencia que aquí vamos a ver a José en el libro de Ruth. ¿Por qué? Porque por eso mismo Noemí y su esposo se mudaron. Así que vemos la soberanía de Dios. ¿En qué? La venta de José iba a salvar a Israel, y con la ida de Noemí a Moab, Dios iba a preservar la genealogía de Jesús. Vamos a descubrir todo eso. ¿Cómo? Así va a ser. Noemí fue llevada a Moab, a otra tierra, por la hambruna que amenazaba, pero era para conservar la línea ancestral y genealógica del Mesías. Dios usó a Noemí para buscar a Ruth. ¿Ustedes pueden creer eso? Dios llevó a Noemí a un sitio porque yo iba a traer a Ruth. Y Ruth, ustedes saben que era tatarabuela de Cristo. No sabemos cuándo. El Salmo 105, el versículo 16 y 17 dice que que Dios hizo venir hambre. Así mismo dice, Dios hizo venir hambre. Dios les quitó el alimento, ¿oyeron? Pero envió delante a José, vendido como esclavo. Oigan qué bonito es. Está clarísimo. O sea, fue Dios que planeó todo eso, que viniera un hambre, le quitó el alimento, pero él envió delante. Nosotros creemos que fue que los hermanos lo mataron, que los hermanos lo vendieron, pero usó a Jesús, a José. Entonces ahí vemos, ya vimos, yo voy en el punto 3, la providencia de Dios ahora. Dios siempre está proveyendo. Providencia, yo lo relaciono como que ve, providencia. ¿Vieron? Providencia. Dios es el proveedor, ¿verdad? Él provee, pero Él está siempre viendo. Dios está mirando, Dios está atento, Dios está velando y trabajando para el mundo. Él está atento a todo lo que pasa en tu vida, hermana. Él no está dormido. Ustedes se han visto que dice el que te guarda, no está dormido. Él está sentado, pero no está aburrido ni está desinteresado. Él está activo, trabajando, poniendo atención para su gran propósito. ¿Ustedes saben lo que dijo el Señor Jesucristo? Mi Padre trabaja y yo también trabajo. A veces nosotros creemos que vamos a ir al cielo y vamos a estar con una batola blanca ya sentado, durmiendo todo el día, durmiendo siesta, acostado con una piña colada. Dios dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. El Señor está haciendo su plan y lo está llevando a cabo su propósito. Y óigame bien, en tu vida, amada hermana, no hay accidentes, no hay coincidencias. O sea, eso de que hubiera hambre, de que Noemí, Elimelech, Elión y Malión se mudaran a Moab, no fue un accidente ni una coincidencia. Estaban dentro del plan de Dios. Así tu vida está planeada. Cada uno de tus días, dónde vas a vivir, dónde te vas a mover, porque dónde vas a trabajar, dónde vas a estudiar, con quién te vas a casar, con tus nietos, con quién se van a casar. Todo eso está planeado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros, como dice mi esposo, siempre lo estamos descubriendo, pero ya está hecho. Así que todo para Dios está trabajando activamente para tu bien, aun cuando cosas difíciles como el hambre, como los terremotos, los tsunamis, las guerras sucedan, aun las persecuciones. Ustedes ven este tiempo que estamos viviendo, que hay problemas con los géneros, que hay problemas con los matrimonios, que hay problemas con la educación de los hijos, que hay problemas.
todo esto está trabajando para el propósito y el bien de nosotros. Aunque pasen con grandes pérdidas, porque Noemí tuvo que perder su esposo y sus 2 hijos. Entonces viene la pregunta que se debiera hacer Noemí: ¿por qué yo me mudé para acá? Hermana, como muchos de nosotros, ¿por qué yo estoy en Arizona y no estoy en República Dominicana? ¿Cómo yo salté de Minnesota? Eran cosas que yo me preguntaba observando este capítulo. ¿Por qué tengo que volver a mudarme otra vez? ¿A dónde yo voy a terminar? No sé, mi amada, porque Dios tiene su plan. Y yo estoy seguro que es para su bien. Muchos se pueden preguntar: ¿por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué no tengo comida? ¿Por qué somos pobres? Todo eso era Noemí y Ruth. Eran pobres, no tenían trabajo, no tenía quien las cuidara y no tenía quien proveyera para ellos. ¿Por qué no puedo pagar mis cuentas? Dios tiene en su providencia muchas maneras de ayudarnos y de mostrarnos el cuidado sobre nosotras. Entonces, así que yo tengo que vivir meditando en mi corazón, pensando como María y observando todas esas cosas para mi bien. Bien, las calamidades y penas de la vida que nos pasan a todas nosotras, porque todas vamos a pasar, una adelante, una después, por turno. ¿Puedo confiar en Dios cuando Dios me ha tratado duramente? ¿Es la providencia de Dios amarga la última palabra de Dios? ¿Es el final del capítulo? ¿Este dolor, tragedia y sufrimiento que estoy pasando es para siempre? Tengo temor al futuro, pero Dios está allí. Dios está en el mañana, Dios está en el futuro, está en el presente y está en el mañana. Así que la sonrisa de Dios está detrás de una situación difícil, del hambre, de la inmigración. Ahí está Dios, detrás de eso. Así que el Señor ha designado cada momento de tristeza y cada punzada de sufrimiento. Este libro, en este tiempo oscuro de miseria, tiene este problema, este detalle. Dios lo ordena todo: hambre, terremotos, coronavirus, todo. Cuando lo creemos así y lo entendemos así, la gente dice: no, que fue en China, que fueron una gente, que es por negocio, que la gente que se quiere enriquecer. Eso no se le salió de la mano a Dios. Dios lo controla todo. Pues bien, vamos a ver. Estamos en el versículo 1, vamos al versículo 2. Bueno, dice el versículo 1: fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Eso dice el versículo 1. Y el versículo 2 dice: y se quedaron, llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron 2 veces, dice. El hombre fue a residir a los campos de Moab y llegaron y se quedaron. Fíjense bien, estas 3 palabras, hermanos. Imagínense que eso es como uno de nuestros parientes, nosotros estamos muy relacionados con eso, que emigramos, ellos emigraron porque había una hambruna. ¿Qué es la emigración? Había un problemita con eso, y es que Moab era un pueblo pagano, era un pueblo inmundo. Moab vino, bueno, algunos de ustedes supieron que yo hablé de Lot en una de las charlas allá en ICC. Lot, cuando salió de Sodoma y Gomorra y su esposa se convirtió en estatua de sal, fueron a una cueva y las hijas, es muy importante en Israel la descendencia, dijeron: nos vamos a quedar sin hijos, nos vamos a quedar sin... No, entonces, ¿qué hizo él? ¿Qué ellas hicieron? Ellas se emborracharon a Lot en una cueva y se acostaron con su papá, quedaron embarazadas. Y de ahí vinieron los moabitas y los amonitas. Amón y Moab vinieron de ahí. Son medio familia, pero realmente ustedes saben que no eran descendencia de Abraham, sino que eran lejanos. Entonces los israelitas lo miraban como Moab. Oigan esto, esta familia, Noemí y su familia, estaban jugando con fuego. ¿Por qué? Porque emigraron a un pueblo pagano.
migraron a un pueblo inmundo. La familia dejó a Israel para escapar de una situación económica, sin preguntarle a Dios, tal vez esto es lo que tú quieres, porque ustedes saben, esto es tu voluntad de Dios, ¿dónde me voy a congregar? Hay creyentes allá. ¿Esto me va a acercar más a Dios o me va a alejar más de Dios? ¿Por qué era jugando con fuego? Porque en Primera de Reyes, a través de toda la Biblia, Dios dice, déjenme ver si yo, sí, aquí está. Dice, no uniréis, no os juntéis, ni se casaréis con naciones, ¿oyeron? Para que desviarán su corazón a otros dioses. Dios le dijo eso a Salomón, y Salomón lo hizo a pesar de todo. Pero Dios le había dicho eso desde el Levítico, desde Deuteronomio. Dios le había dicho no, no, no. Era una especie. Entonces, esto nosotros tenemos que tener muy claro, mucho cuidado con la emigración. O sea, donde nos mudamos. Hay una iglesia cerca, hay creyentes. A menos que Dios no me llame a misiones, a yo ir a predicar con una razón, yo tengo que tener la bendición de Dios. Yo tengo que saber, Dios usó todo para su bien. Ellos tenían que separarse de los paganos. Así que Noemí sentía que había un juicio con esto. Otro asunto que ya dijimos, vamos a repasar. En Moab en Moab ellos adoraban al dios Chemosh. Oigan eso, tenían otro dios que no era Jehová ni el Señor. Y ellas tenían que preguntarse, ¿es pecado mudarse de país con tal necesidad de trabajo? ¿Es en contra de la voluntad de Dios? Porque esas son observaciones que cuando yo estaba leyendo empiezo a hacerle al texto. ¿Por qué si sabían que no agradaba a Dios, ellos se mudaron como quieran? Desobedecieron a Dios. ¿Quiénes eran los moabitas? Tenían un plan de regresar a su pueblo o de quedarse. Así que oigan bien, ellos tuvieron que caminar de Belén, porque acuérdense que no había transporte, de Belén a Moab. ¿Ustedes saben cuántos kilómetros eran? 2.979 kilómetros. ¿Ustedes saben cuántos kilómetros hay de Santiago a Santo Domingo? 150 kilómetros, 160 kilómetros. Esto eran 2.900. ¿Saben qué? Si usted empieza a manejar, en República Dominicana yo no tenía idea de cómo era la distancia hasta que me mudé a Estados Unidos. Si usted maneja a 50 millas por hora en un coche, usted va a durar 66 horas. Esos son casi 3 días directo. Así que imagínense la distancia que ellos se fueron. Cuando usted se muda, usted no tiene vecino, usted no tiene amigos, usted no conoce nada. Por lo tanto, era una etapa de mucho desorden, de mucha desorientación, y era un tiempo muy oscuro y traumático. Era un trauma. Miren por todo lo que yo habían pasado. Primero, una hambruna. Segundo, una mudanza a Moab. Tercero, en el versículo 3 dice, y murió Elimelech. Imagínense qué tragedia, que a una mamá, una familia, se muera el padre de familia. ¿Ustedes pueden imaginarse de eso? Con una madre se mude con su esposo y entonces allí fallezcan con sus hijos y ella se queda viuda. Los 2 hijos más o menos eran que la ayudaban, ¿verdad? Oigan bien. Luego, ¿qué pasó? Dice el versículo 4, se casaron con mujeres moabitas. Otro juego con fuego. Un yugo desigual con incrédulos, un matrimonio con no creyentes. Porque acuérdense, en el primer rey dice, y no se casarán con gente extraña. ¿Por qué? En el versículo 4, porque eso iba a desviar el corazón hacia otros dioses. Porque ellos adoraban a Chemosh. Acuérdense, ellos eran una cosa extraña. Por lo tanto, oigan bien, todas esas dificultades, era una dificultad tras otra, era una prueba tras otra, un sufrimiento tras otro. Si ustedes ven del versículo 1 al 4, ya vamos mal. Vimos el matrimonio con yugo desigual. Nosotras sabemos, si tú eres joven y estás aquí, que no es permitido por Dios casarte con una persona que no sea creyente.
Dios quiere que tú seas, tu matrimonio, los dos estén adorando al mismo Dios, los dos estén sirviendo. Sabemos que hay un montón de consecuencias cuando eso pasa, cuando viene lo contrario. Por lo tanto, otra cosa que ellos pasaron, el versículo 5, oigan esto. Ellos se casaron con mujeres y habitaron allí unos 10 años. Ellos duraron 10 años casados, Malión y Kelión, con Orfa y Ruth, y eran infértiles. Ustedes no pueden creer eso, además, no tenían nietos. No podían procrear. Otra situación difícil en el versículo 5. Así que ya hemos visto que ellos han pasado, en 4 versículos, ya han pasado tanta situación difícil que era como algo más, hay algo más difícil que todo eso. Vemos también que yo no quiero minimizar el dolor. Nosotros no podemos pasar por alto leyendo la escritura y decir, no, pero que eso ya, y leímos 1, 2, 3, ya, y después saltamos y fueron felices, y se cansaron y fueron felices. No, ellos pasaron una historia y pasaron dificultades. Así que ella dice, nosotros tenemos que, no podemos minimizar, nosotros tenemos que poner en el lugar de Noemí. Ven, yo salí de mi tierra, yo vine a otro asunto. O sea, hay una tragedia tras otra. Hay miseria, hay sufrimiento. Era un cuadro triste. Había, entonces, ¿sabes cuánto? No una viuda, no, 3 viudas de repente. 3 viudas. 2 jóvenes. Y saben que en aquel tiempo las mujeres, los hombres eran los que proveían, las mujeres no trabajaban. Ni tenían manera como hoy. Dios tiene un corazón muy sensible para las viudas. Por eso, y para los huérfanos. No solamente eso, ya tenían algo que se llamaba soledad. La soledad, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar, yo lo he experimentado, la soledad, porque déjenme decirle, cuando uno vive en un país que no tiene cerca a los primos, ni los tíos, ni los hermanos, ni los hijos, uno se siente solo. Literal. Eso es muy bello que uno dice, me voy para los países, lo que sea, pero cuando usted se ve por allá solo, que usted se enferma y no tiene quien lo cuide en cama, quien le haga un té, ni le mande una pastillita, ni le mande dice cumpleaños, le manden un pastel de cumpleaños. Eso es por decir algo, hermana, pero hay muchísimas. ¿Quién te cuide los hijos? ¿Quién te atienda algo? Se quede en tu casa un minuto. ¿Quién te ayude? Pues fíjese, ¿qué ustedes creen que pasaba en la cabeza de Noemí? ¿Qué pasaba ella? Quizás sentía ella culpa. Ay, si no hubiéramos ido de Belén, si no hubiéramos mudado. Ella sentía remordimiento. Si ella pensaba que estaba siendo castigada, literal, que era por su desobediencia, que algo ella había hecho. Qué pena y dolor tan grande. Pero déjenme decirle, Dios es un Dios compasivo. A Dios le interesa la viudez, la viuda. Dios se ha interesado en los huérfanos. Dios se interesa en la soledad. Dios sabe lo que es estar solo. Él sabe lo que son las madres solteras, lo que es la mujer abandonada, la mujer divorciada, la mujer repudiada. El todo omnisciente y omnipresente sabía